tercera o cuarta instancia de un ciclo que estamos haciendo en dos maneras, presencial en distintos lugares del país, ya hicimos el lanzamiento, ya hicimos un encuentro en Bariloche, ahora hacemos este virtual, el próximo va a ser en Mar del Plata. Lo pensamos antes de esta coyuntura, sabiendo que esta coyuntura de una manera u otra nos iba a atravesar, lo cual nos hizo reflexionar mucho sobre qué significaba hacer formación y reflexión política en este momento. Y bueno, acá estamos, amacándonos en este momento, y hemos pensado especialmente que el aporte de un gran compañero y amigo de mucho tiempo, como es Artemio López, al que seguramente todos ustedes conocen por su trabajo público, por su permanente aporte tanto desde las encuestas como desde la reflexión y de los posicionamientos políticos para entenderlas, nos viene acompañando ya desde hace tiempo. La idea es efectivamente hacer análisis de coyuntura, pero también tratar de hacer una interpretación, marcar rumbos de acción. Una cosa que veníamos diciendo la semana pasada, estuvimos en dos lugares con Santiago Barassi y con Pedro Saborido haciendo nuestro otro ciclo que es Comunicar para Ganar, y decíamos, las elecciones tienen un mensaje, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ser capaces de hacer una apuesta que lo interprete, somos capaces, tenemos que hacer un esfuerzo, agradezcamos que tenemos el mensaje y pongámonos en marcha con rigurosidad, pero también con esperanza y con valentía para hacer de esa escucha un instrumento más de lo que tenemos que hacer frente a las elecciones generales, al balotaje si los hay, y sobre todo a lo que tenemos que construir en el futuro en cualquier escenario, bajo la consigna de que, por supuesto, es fundamental defender la democracia, que el control del Estado esté en manos de personas democráticas y del campo nacional y popular, pero que además de eso hay muchas otras cosas en juego, incluso más importantes que las elecciones. Sin embargo, la cuestión electoral, como todos sabemos, es fundamental para el futuro de todos y todas. Entonces, sin dar muchas vueltas, yo ya le paso la palabra al querido Artemio, que como ustedes ya ven en la pantalla, ya está compartiéndonos datos y gráficos, y vamos a tratar de hacer un espacio para reflexionar un poco con él. Los que tengan preguntas las ponen en el chat, y vamos a tratar de ser muy ejecutivos también realmente para aprovechar el tiempo y encaminarnos a lo que queremos hacer, que es ponernos las pilas, ponerse la patria al hombro, como es el nombre de este ciclo, y salir a militarla para dar la vuelta. Querido Artemio, te paso la palabra. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Obviamente es un momento complejo, pero comparto lo que dijo Néstor, no vale lamentarse, hay que tratar de hacer una caracterización de lo que ocurre, el impacto que tuvo para que el resultado de las elecciones fuera el que fue, y tratar de, a partir del mensaje que nos dio la ciudadanía votando, bueno, corregir lo que haya que corregir, o por lo menos intentar dar señales de que uno ha escuchado lo que le han dicho a través del voto de manera bastante contundente. En líneas generales, lo que yo quiero aclarar es que la explicación que voy a dar es una entre múltiples. No pretende ser la única, ni siquiera pretende ser la más importante. A mi juicio es central, pero no importa. Eso lo tendrán que ustedes ir determinando, porque han visto que han aparecido múltiples explicaciones sobre lo que ha acontecido en la primaria, las explicaciones que surgieron sobre los fenómenos electorales que han aparecido con contundencia, claramente el caso de Javier Milei. Yo voy a dar una explicación que no agota el tema, pero creo que lo ordena de una manera bastante clara, o por lo menos a mí me parece bastante clara. Lenin decía que la política, vieja sentencia de leninista, que la política es economía concentrada. Y para mí eso es algo bastante valioso, por supuesto, con todas las salvedades que cabe hacer y con todas las novedades que hemos incorporado a el conocimiento en ciencias sociales, que son bastantes, pero no tantas. Esto creo que sigue estando vigente. La sobredeterminación en términos económicos de las coyunturas electorales sigue siendo una realidad. Y si la economía la política es economía concentrada, el máximo de la concentración es la práctica electoral. Bajo esta consigna, yo me muevo para intentar aproximar una explicación a lo que nos ha sucedido en términos
electorales. Cuando digo nos ha sucedido, creo que todos comprendemos que formamos parte del espacio nacional popular democrático que se expresa hoy a través de Unión por la Patria y se expresó en el Frente de Todos y en su momento el Frente para la Victoria. Bueno, mi perspectiva es que ya en el año 2021, cuando se perdieron 4.1 millones de votos, la ciudadanía que había acompañado al Frente Frente de Todos en el año 2019 señaló una pausa en su acompañamiento, diciendo que por el camino socioeconómico que se había transitado, no se estaba cumpliendo con el contrato electoral firmado en 2019, tuvieron la gentileza de hacerlo con una cultura cívica ejemplar, puesto que no solo no votaron a la oposición, no le dieron un solo voto, sino que se quedaron en su casa la mayoría, se ausentaron de la elección, más a una sociedad en términos de cultura cívica no se le puede pedir. En La Matanza, les hablo de La Matanza porque es el distrito emblema para el peronismo, por lo menos históricamente así lo fue, se perdieron entre 2019 y 2021 $250.000 de votos, 250.000 votos que, habiendo acompañado en 2019, en 2021 pusieron pausa. Se fueron claramente al ausentismo. ¿Cuántos votos de esos 250.000 fueron en ese momento la alianza Juntos por el Cambio? 19. O sea, nadie los quiere votar. Lo que sucede es que por el camino que se inició el gobierno, sobre todo a partir del ciclo de crecimiento post-pandémico, las condiciones socioeconómicas no habían mejorado para un importante núcleo de los votantes del Frente de Todos. Esa situación me parece que también sigue explicando buena parte de lo acontecido en la PASO. De hecho, entre las PASO del 2019 y las PASO del 2023, el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, perdió 6.5 millones de votos, casi la mitad, un poco más, de lo que obtuvo en 2019. Juntos por el Cambio perdió 4.5 millones de votos. Y además el ausentismo creció de una manera notable. Con esto quiero decirles de que efectivamente la sangría de votos siguió existiendo en esta PASO y a mi juicio una de las explicaciones centrales es porque no se modificaron las condiciones socioeconómicas que ya habían mostrado como síntoma la quita de acompañamiento o el aumento del ausentismo en las elecciones del 2021. Como esto no fue corregido, efectivamente, haciendo las mismas cosas, efectivamente no se puede esperar distintos resultados, y los resultados fueron, en líneas generales, bastante discretos en términos electorales, aunque por la coyuntura que ahora vamos a ver, realmente la fortaleza electoral del espacio es notable, con lo cual nos da muchísimas chances de estar con expectativas si es que se toman algunas determinaciones. Yo creo que el candidato Massa ha tomado nota y las está llevando adelante dentro de las restricciones que nos impone el Fondo Monetario. No quiero hacer una retahíla sobre lo que implicó Macri en términos de gestión. Después lo vamos a ver en la distribución del ingreso y eso me va a mí a evitar demasiados comentarios. Fue el peor gobierno desde la recuperación democrática, pero los datos los van a mostrar mejor que yo. Lo que ustedes están viendo en pantalla, no sé si se ve bien, Néstor, esto, es la estructura del salario nominal por puesto de trabajo registrado en el total de las empresas público y privado, publicado ahora mismo, ustedes lo tienen, por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por lo tanto, son todos datos oficiales. Este último corte es el último dato disponible del 8 de agosto de este año. Como ustedes pueden ver, desagregado por sector, primera cuestión que quiero hacer notar, fíjense ustedes la dispersión salarial que existe entre sectores. Mientras los petroleros están en 901.000 pesos, los trabajadores gastronómicos y de alojamiento están en 144. Esta relación de casi 8-1 es la más alta desde que tengamos memoria estadística. O sea que al interior de los propios asalariados existen asimetrías notables. ¿Se imaginan que el mundo
de preferencias políticas y culturales entre los que están en la base de la pirámide de trabajadores registrados y la cima es brutal. Pero esto merece otra presentación y otra discusión que, si ustedes tienen interés en hacerlo, por supuesto la daremos, e incluso merecen gente con más conocimiento que yo. Pero les quería mostrar que el salario promedio en Argentina hoy, del total de los sectores, está en 298.796 pesos. Esto es bruto. Cuando uno le aplica los descuentos de ley, le vamos a aplicar el 17%, que es el descuento de ley habitual, hay que agregar el 3% sindical, pero como eso es voluntario y no necesariamente obligatorio, no lo tomamos en cuenta. Cuando a esos 298.796 pesos, que es el promedio, ni siquiera es el salario que más se repite, que está abajo de eso, le aplicamos los descuentos, vamos a tener, quiero pasar una nueva diapositiva, espérenme un segundito porque yo este programa lo conozco bastante poco. Quiero mostrar otra presentación. Esperen que lo estoy buscando. New Share. Cuando le aplicamos los descuentos de ley, decía, vamos a tener un monto. ¿Se ve bien ahí? Quiero pasar esto. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, cuando le aplicamos a los 298.000 pesos de salario bruto los descuentos de ley, vamos a quedar en aproximadamente 248.000 pesos, que son el valor exacto de la canasta de pobreza para 4 integrantes en la zona metropolitana. ¿Qué quiero decir con esto? Que los salarios registrados en Argentina, por primera vez desde que yo por lo menos tengo memoria, dejemos de lado la crisis del 2001, bueno, ese periodo, está en línea con el valor de la canasta de pobreza. O sea que un trabajador registrado lleva a su bolsillo el equivalente a el valor de la canasta de pobreza y un poco más de la mitad del valor de la canasta de sobrevida calórica, que es la canasta denominada de indigencia. Obviamente, esto produce efectos, no solamente en términos de malestar socioeconómico, sino que también se expresa de distinta manera, malestar político, malestar personal, familiar, y al mismo tiempo también tiene expresión electoral. Yo creo que esta circunstancia está trabajando sobre el sistema de representación electoral de manera plena e hizo que en las elecciones PASO el candidato Sergio Massa resultara con el 27% de los votos, la tercera alternativa electoral, si es que sumamos todos los espacios de una manera matemática, lo cual yo obviamente descreo, pero bueno, vamos a tomar alguna convención porque algo tenemos que decir. Asumamos que los espacios se suman y que nuestro espacio del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, resultó tercero. Este efecto en términos salariales se comprueba cuando analizamos la evolución de los salarios en los últimos 4 años. No sé si ahí se ve bien. Yo quiero que ustedes tomen nota de la última columna que me parece muy significativa, porque es la evolución de los salarios, y acá vamos a poner registrados y no registrados, para que tengamos una idea más cabal. Artemio, lo que se ve es la canasta básica alimentaria total. Eso es lo que ¿Sí? estamos viendo. A ver, no, para entonces. La voy a sacar. ¿Ahora? Ahora no vemos nada. A ver, para. Tenés que volver a compartir.
¿Ahora? No me voy a dar por vencido. No, dejaste de compartir. Tenés que volver a poner compartir pantalla. Ah, bueno, pará. Porque es muy importante que veamos esto. Compartir pantalla. Espera un segundo. Ahí está. Voy a compartir este gráfico que quiero que veamos. Todavía no está. Disculpen el manejo, pero bueno. Ahora no me aparece el gráfico. Yo creo que está compartido este gráfico. A ver, para. A ver si puedo lograr compartir este gráfico. Ustedes me están viendo, ¿no? A ver ahora, si tengo suerte. Estamos viendo a vos, pero no el gráfico. Tranquilo igual, vamos buscando. Sí, pero sé que no me aparece. Screen. ¿Querés, Artemio, no sé si podés hacerlo, querés mandármelo a mí por WhatsApp y yo trato de abrirlo? A ver. Si no complica, si no tranquilo. Sí. Esperame un segundo, porque creo que... ¿Por qué no sale acá A ver si se puede ahora. Compartir. Usamos este rato para meditar sobre lo ya dicho. No nos viene mal un momento de meditación. No, lo dicho es bastante contundente. El salario promedio en Argentina, formal, privado, público, está en línea con el valor de la canasta de pobreza. Eso es una novedad a considerar a la hora de imaginar cuál es la situación socioeconómica del país. Pero quería mostrarles algo que yo creo que todavía es más importante, pero no logro, a ver. No, ¿ves? A ver acá. Ahí está, abrí el archivo y ahí se va a ver. Ahí está. ¿Se ve? Sí, señor. Sí, señor. ¿Se ve el cuadro? Se ve. Bueno, acá ustedes tienen la evolución de los salarios en privados registrados, públicos registrados y también informales, en un lapso que yo considero estratégico. Entre diciembre del 2019 y el último dato disponible que tenemos es para hacer esta comparación, mayo del 2022, con distintas fuentes de origen de la información. Fíjense en la primera columna que muestra el salario privado registrado, siempre con valores oficiales del INDEC, comparado entre diciembre del 2019 y junio del 2023. ¿Qué notamos? Una caída de 4.67% en el valor real, salario real. Quiere decir que están por abajo de los salarios que tenía el gobierno de Juntos por el Cambio, con la administración Macri, cuando la gente decidió que no repitiera la elección. El salario público, en el lapso medido entre diciembre del 2019 y mayo del 2023, y junio, perdón, del 2023, muestra una caída en su poder adquisitivo real
de 6,3%. El total de los registrados, público y privado, muestra una caída junio 2023, diciembre 2019 de 5,05. Y el no registrado, que les recuerdo, involucra al 40% o más de la población económicamente activa, con respecto a diciembre del 2019, en junio mostraba una caída de 25% en su poder adquisitivo real. Estamos viendo lo que pasa con los salarios, ¿no? El 75% de los hogares tiene ingresos vía salarios. Y estamos comparando con el último registro de Macri. 24% de caída en los informales, 6% de caída en los públicos, 4% en los privados. Con respecto al salario mínimo vital y móvil, que es muy importante, sobre todo para levantar el piso de las negociaciones de los trabajadores que menos ganan y los informales, cayó casi un 9%, 8,91, comparado diciembre del 2019, agosto del 2023. Luego se marcan el origen, otros orígenes que no sean INDEC para evaluar la caída salarial, pero eso no es muy importante. Yo lo que quiero que vean es cómo evolucionaron los salarios en un lapso muy estratégico, desde que la sociedad le dice basta a Macri hasta el último dato que tenemos entre junio y agosto del 2023. Ya se habrán dado cuenta que todas las categorías caen, algunas estrepitosamente como el salario informal, con 25 puntos de caída, otras menos dramáticas como el salario formal privado registrado, que cae 4,67, pero todas caen. A ver si puedo poner otro gráfico. Como ven, la situación socioeconómica es bastante crítica y daría entonces sustento a una explicación que muestre por qué tuvimos en términos generales la elección que tuvimos en el 2021 y en el 2023. Y qué es lo que habría que corregir, porque todo esto está muy bien, pero esto es simplemente un diagnóstico. Lo que hay que tomar nota es de lo que está pasando, es para obtener información acerca de qué debiera hacer el gobierno para resolverlo. Y acá está la clave de todo, que yo creo que la eficacia electoral de la distribución del ingreso es central. Yo creo que los analistas normalmente no la utilizan, los consultores tradicionales no la utilizan, pero a la hora de explicar la práctica electoral, es muy importante analizar en qué situación de distribución se encuentra la sociedad a ser analizada. Por aquello de que la política y en particular las expresiones electorales son economía concentrada. Fíjense ustedes cómo evoluciona la línea celeste o azul, como la vean, ¿se ve bien? Desde el año 2016, cuando se retira Cristina, cómo va recorriendo la línea azul hacia abajo hasta el tercer trimestre del 2022, que es el único dato disponible. Pasa de 51,8% de participación los trabajadores sobre la distribución del ingreso al 43,9%. Estas son solo cifras. Después vamos a hablar qué implica eso. En sentido contrario, la participación empresaria pasa del 40,2% al 45,8%. En la última información que disponemos, que vuelvo a insistir, es del año 2022. Yo creo que en el 2023 empeoró un poco, pero no mucho en el margen. O sea que esta estructura distributiva la podemos considerar actualmente vigente. Bueno, esta caída que produce Mauricio Macri de, yo diría, 6 puntos, fíjense que va de 51,8 a 46,2, es inédita en democracia, salvo en la crisis del 2001, que fue una salida de 25 años de hegemonía neoliberal a través de la caja de conversión. No hay una caída similar en toda la historia democrática desde el año 1983 en adelante. 6 puntos de caída
que lamentablemente el Frente de Todos no pudo detener, sino que siguió profundizando, obviamente a otro ritmo, pero vemos que tenemos casi 4 puntos de caída entre 3 puntos de caída entre el 2019 y el 2022. Ahora lo vamos a traducir en cifras. Flaxo, que es la autora de este análisis de distribución, valorizó cuánto es, medido en millones de dólares, en miles de millones de dólares, la transferencia que los trabajadores hicieron a la cúpula empresaria cuando participaban en el 2018, 47.4, a el 2022, que es el dato que analiza Flaxo, en el tercer trimestre del 2022. Ese lapso de transferencia del 47.4 al 43.9 significó el equivalente a 87.000 millones de dólares. O sea, los trabajadores transfirieron a la cúpula empresaria en el lapso 2018-2022 el equivalente a 2 veces el préstamo del Fondo Monetario. De eso no se habla, pero efectivamente sucede. Por otro lado, sabemos, hay una buena nota en la revista Anfibia, se las recomiendo, hecha por Javier Ortega, un docente de la UNDAP, que muestra que la fuga de capitales en el periodo macrista, del 2016 al 2019, fue de 87.000 millones de dólares. O sea, que sumados estamos en prácticamente 173.000 millones de dólares. Cuando lo analizamos respecto al PBI, el PBI en 2021, analizamos eso como referencia, era de unos 500.000 millones de dólares, es el equivalente al 35% del PBI. Entre 2019 y 2022, entre fuga y transferencia de ingreso a la cúpula, se fueron el equivalente al 35% del PBI. Para que veamos en qué situación socioeconómica estamos. Y los trabajadores perdieron en participación entre 2018, tomo los dos gobiernos, y 2022, el equivalente a 2 veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Tenemos el patrón distributivo hoy más inequitativo desde el año 2000, probablemente 2007, cuando Néstor termina su primer gobierno, el primer gobierno kirchnerista, que toma 27 puntos de participación de los trabajadores y los lleva a 40 puntos, 39 y monedas, en ascenso de manera notable. Lo tomó en medio de la crisis del 2002. Bueno, para llegar a estos niveles tenemos que retrotraernos a la salida del gobierno de Néstor. O sea, hemos retrocedido en participación para el conjunto de los trabajadores de una manera notable. Y acá está incorporada la masa de trabajadores formales e informales. O sea, esta estructura distributiva involucra al conjunto de los asalariados, incluso a los trabajadores, si ustedes quieren, cuentapropistas, con ingreso mixto. O sea, estamos en una situación compleja en términos distributivos, en términos salariales, en términos de salarios contra canasta de pobreza, y eso explica el descontento social que existe en buena parte de la ciudadanía con respecto a la performance de ambos gobiernos. Eso explica por qué las dos coaliciones en la última PASO perdieron votos. 6,5 millones el oficialismo, 4,5 millones Juntos por el Cambio. Bueno, perdieron votos porque la evaluación para un sector de la comunidad en términos socioeconómicos es muy negativa. Una parte de los que se ausentaron en 2021 tomó la decisión de darle el voto a Javier Milei. Estoy hablando de los propios. Y otros sectores que provienen de Juntos por el Cambio mayoritariamente, frente a la insatisfacción que mostró la coalición opositora, también acompañaron a Javier Milei. A mi juicio, Javier Milei es un producto del efecto que produce en términos electorales esta estructura distributiva.
más allá de la cuestión cultural, más allá de la persistencia de núcleos de ultraderecha a nivel regional y continental, de la emergencia de las nuevas derechas, todo eso está bien, del agotamiento de un tipo de discurso del kirchnerismo inaugural, eso puede ser, el estilo del presidente Alberto Fernández que puede haber provocado desmovilización y descreimiento en un sector importante de los acompañantes del Frente de Todos, eso también puede ser posible. Hay múltiples explicaciones, pero yo creo que esta es la central. Hay claramente una estructura distributiva muy inequitativa, una pérdida del valor real de los salarios muy notable, que nos hace retroceder incluso a valores empeorados con respecto al 2019. Ustedes los vieron, o sea, cuando Macri tiene que irse del gobierno. Por lo tanto, más allá de las explicaciones de tipo de las nuevas narrativas, la emergencia de la nueva derecha, yo creo que Milei es un fenómeno del malestar que provoca esta estructura distributiva. Y para que tengamos finalmente una última lámina con respecto al fenómeno Milei, miren, acá tienen ustedes cómo se desplegó cada fuerza de acuerdo. Tomamos como proxy un indicador que es bastante fehaciente, que es los salarios registrados promedios por municipio. Y se lo cruzamos con la fuerza política elegida. Como ustedes ven, Unión por la Patria pierde votos en los menores salarios, menores a 230.000, que es la gráfica que yo tengo a la derecha, creo que ustedes también, pero no pierde tanto, sigue siendo hegemónica al interior de los salarios menores, sigue siendo la fuerza con más presencia. Milei comienza a despuntar, pero quiero con esto dejar de lado una explicación que circuló mucho, sobre todo en los análisis metropolitanos de centroizquierda, de que Milei ingresó al universo de los pobres. Ingresó, pero discretamente. No es el bastión electoral de Milei los sectores populares. Acá toda la desgracia del país se la adjudican a los pobres. Incluso la aparición de Javier Milei. Es cierto que aparece, ustedes lo ven en el gráfico de la derecha, con algún clivaje en los sectores de menos ingresos. Vuelvo a insistir, el indicador que tomamos es el salario registrado promedio de cada uno de los municipios. Es la Unión Popular, el partido hegemónico, todavía en Unión por la Patria, perdón, todavía entre los segmentos más pobres. Nos deslizamos a los segmentos más altos, que son los que tenemos a la izquierda de la lámina, y vemos que Milei se desplaza con más intensidad en los salarios altos que en los salarios bajos, pero aún Juntos por el Cambio tiene presencia en distritos como Capital y una parte, ustedes van a ver, de la provincia de Buenos Aires, de salarios altos que compite con La Libertad Avanza de una manera, yo le diría, bastante equilibrada, sobre los altos salarios. O sea que el bastión de Milei tampoco electoral son los altos salarios, donde Juntos por el Cambio sigue manteniendo presencia. En la gráfica del medio, donde se desagregan municipios con salarios intermedios, ustedes van a ver que el mapa se puebla de violeta y que el interior provincial sigue teniendo hegemonía de Juntos por el Cambio. Yo creo, no está probado en términos estadísticos, que lo amarillo en este mapa del centro se corresponde a los salarios que pegan más en los 460.000 de la franja más alta, y los violeta y azules pegan más en los salarios que van entre los le diría entre los 350.000 y los 230.000, los salarios medios y medios bajos. ¿Con esto qué quiero decirles? Que el bastión electoral de Milei son los sectores medios bajos, vulnerables, aquellos que, como vimos, tienen salarios incluso registrados, de hecho esto está armado con salarios registrados, pero que no logran superar el valor de la línea de pobreza. El promedio estaba en línea con el valor de la canasta, ¿se acuerdan la primera que vimos, la primera filmina, como le dice el presidente Fernández? Y
se complementa con aquellos sectores medios vulnerables que, superando la línea de pobreza, no la pueden duplicar. O sea, que están por abajo de los 460.000 pesos. Bueno, ese es el bastión electoral de Javier Milei. Por eso decimos que se corresponde estrictamente con el poder adquisitivo del salario tan deteriorado en los últimos 2 gobiernos, tanto de la coalición neoliberal conservadora, cuanto de la experiencia del Frente de Todos, versión 2019-2023. O sea, que a mi juicio, en la emergencia del fenómeno Milei, solo puede existir si la situación socioeconómica y particularmente la crisis de ingreso llega a los niveles que observamos tienen en Argentina hoy. Más allá de los análisis de otras características que le agregan determinaciones culturales, religiosas, por ejemplo, sabemos que una parte del voto a Milei fue muy impulsado por las iglesias evangélicas. Pero las iglesias evangélicas, la emergencia de las nuevas derechas, la depolitización de un sector importante de la juventud, impacta de manera notable y con volumen en una estructura socioeconómica de estas características. Si no hubiera existido esta estructura socioeconómica, esta distribución del ingreso tan regresiva, estos niveles salariales realmente tan bajos, los más bajos desde el año 2007 probablemente en términos reales, no nominales, es muy probable que el fenómeno Milei hubiera emergido, pero no hubiera tenido el volumen electoral que hoy nos preocupa a todos. Por lo tanto, y con esto cierro los grafiquitos, e incluso no tengo muchísimo más para decir. ¿Qué hay que hacer? Está bastante claro cuando uno analiza el diagnóstico de por qué sucedió lo que sucedió. Esto que hace Massa con esta serie de anuncios que modifica jubilaciones, pensiones, agrega suma fija, creo que es el camino que hay que comenzar a recorrer para tratar de recomponer en parte y dar señales de que la estructura distributiva, la estructura salarial y de ingresos familiares no nos satisface y el Frente de Todos, la Unión por la Patria, ha decidido tomar el camino para resolver un problema realmente acuciante. Me parece que esa es la mejor alternativa, no la única, pero está claro ya desde el 2021 que el rumbo socioeconómico que había elegido el oficialismo iba a provocar fenómenos electorales contundentes. No estaba Milei expandido a nivel nacional en el 2021, tuvo presencia en Capital Federal, pero ya había síntomas de que la cuestión socioeconómica estaba provocando efectos muy contundentes. Por ejemplo, el ausentismo tan importante que existió en la elección de medio mandato en el 2021. Lamentablemente, no se tomó nota de lo que estaba pasando. Es más, si ustedes se fijan, cuando Argentina crece a partir del 2021, que nos vamos de la pandemia, la estructura distributiva se hace más inequitativa. O sea que el modelo de crecimiento que se plantó a partir del 2021, con fuerte sesgo exportador, estaba el ministro Guzmán, y ahí se había convalidado el acuerdo del Fondo Monetario, haciéndolo pasar a través del acuerdo delictivo que firmó Macri con el Fondo Monetario, haciéndolo pasar por el Parlamento. Argentina crece 10 puntos este año, y miren ustedes, la participación de los trabajadores cae 5. ¿Se dan cuenta? El modelo de crecimiento con sesgo exportador tan claro que se eligió en el curso de la gestión Guzmán, no solo no logró modificar la estructura distributiva, sino que la empeoró con respecto a los niveles de la pandemia. La puso peor incluso en el 2019, donde los trabajadores participaban con el 46.2% y en el 2021 con el 43.9%. O sea, tiene racionalidad el comportamiento electoral. Quizá el vehículo que utilizó la ciudadanía para expresar este descontento no sea el mejor. Mi percepción es que la paradoja es que han elegido expresar el descontento mediante un dispositivo que finalmente tiene en su seno
a todos aquellos que provocaron esta situación y que lo que va a hacer es profundizarla en el caso negativo de que ganara. O sea, pero bueno, uno no puede juzgar. No es que la sociedad se haya derechizado. No es que efectivamente, lo vuelvo a comentar, en 2001 no fueron a votar y no votaron, no le dieron un solo voto a la opción conservadora de Juntos por el Cambio. Eso no, la sociedad no se derechizó. El gobierno no estuvo a la altura de la expectativa y el contrato que asumió en el año 2019. Primero tuvo como efecto un ausentismo muy importante, el segundo efecto ya en 2023 fue la emergencia de este fenómeno tan particular que es Javier Milei. Eso para mí está en la base de las condiciones estructurales, socioeconómicas y distributivas que tiene la Argentina hoy. ¿Milei existe solo por eso? No, seguro que no. Pero sin esta estructura tan deteriorada, seguramente el volumen electoral hubiera sido distinto. Hay otros factores, vuelvo a insistir, culturales, religiosos, que explican en parte la emergencia con volumen de Milei, pero me parece que sin esta estructura social tan deteriorada, el volumen que hubiera adquirido esta alternativa aberrante hubiera sido distinto. El camino a resolverlo es el que está transitando hoy el oficialismo. Yo creo que hay que profundizarlo, mejorar en lo posible ingresos familiares. Para hacerlo hay que transferir ingresos, pero al mismo tiempo revisar el componente, el acuerdo delictivo con el Fondo Monetario. Argentina no puede crecer y modificar esta estructura distributiva si está sujeta a el programa que le impone el Fondo Monetario Internacional. Siempre pasó. Ni Perón, ni Néstor, ni Cristina se tuvieron el yugo de los fondos del Fondo Monetario Internacional, modelando la política socioeconómica local, y fueron los presidentes que desempobrecieron. Bueno, el caso de Perón conformó la Argentina moderna, y Néstor y Cristina bajaron la pobreza de 54 puntos a 20, desempobrecieron el equivalente casi de la provincia de Buenos Aires. Quitaron del hambre del 27.6 al 10%, casi 18 puntos, Capital y Santa Fe sumados, del hambre, que es lo que había provocado 25 años de neoliberalismo en Argentina, que comienza en el 76, y con la excepción solo de Bernardo Grispun, que fue una ventanita chiquita durante el gobierno de Alfonsín, después se desplazó sin solución de continuidad, a partir de Plan Austral, Primavera, Menem, hasta la crisis del 2001. O sea, ese es el camino, modificar el acuerdo delictivo y mejorar ingresos de la población. Massa ha tomado recientemente algunas medidas en esa dirección, espero que las profundice, que la gente efectivamente registre las señales que el gobierno, a mi juicio tendría que haber dado antes, que el gobierno está dando para resolver esta situación de ingresos y distributiva, y podamos tener una elección que en teoría es difícil, pero no imposible. Mi percepción hoy, en términos ya electorales, olvidándonos de esto, desplazándolo, es que las dos coaliciones que van a terminar más fortalecidas es, obviamente, La Libertad Avanza, con Javier Milei, y Unión por la Patria, que son las dos coaliciones que, si hay balotaje, yo creo que hay chance de que haya, van a terminar definiendo quién va a ser el presidente en el año 2023. Veo muy disminuida la opción de Juntos por el Cambio en cabeza de Patricia Bullrich. Creo que está en una situación muy comprometida, y eso, bueno, me parece que va a terminar operando para que estas dos figuras, Milei y Massa, terminen definiendo en balotaje. ¿Qué puede pasar? El peor de los escenarios, bueno, que el efecto voto útil recaiga de manera plena sobre Javier Milei, y que una parte muy sustantiva de los votos que podría obtener Patricia Bullrich, incluso algún voto de Larreta, termine haciendo que se resuelva la elección en primera vuelta. Ustedes saben que el balotaje a nivel nacional no es tan estricto, con 40 más 10 al segundo se resuelve en primera vuelta, eso hasta los 45, 41 más 10, 42 más 10, 43 más 10, 45 ya llegan a la elección. Milei hoy no está en condiciones de resolver esto en primera vuelta, pero ese escenario se podría
constituir si es que la caída de Patricia Bullrich se sigue profundizando y no sostiene ni siquiera los votos propios, que fueron 16 puntos de voto, tampoco es que sacó 50 puntos. Así que esto es lo que le quería comentar. ¿Hay chance de resolver elecciones en el 2023? Sí, transitando este camino de mejoras hay muchas más chances. El escenario electoral todavía está indefinido. Mi percepción es que los dos candidatos que van a resolver la elección son Milei y Massa. La única preocupación es que el desmoronamiento de Bullrich no termine volcando una cantidad de votos suficiente a Milei como para que resuelva en primera vuelta. ¿Hoy está eso o no? Todavía no está. Los estudios de opinión muestran de que Milei ha crecido, pero no lo suficiente como para resolver en primera vuelta. Ingresaría como primer minoría a balotaje. Y bueno, Massa, de continuar este camino, supongo yo que va a agregar a los votos de Grabois, que no creo que en una proporción significativa lo dejen de acompañar, los votos que pudiera recomponer a partir de la vuelta de aquellos que en 2021 se apartaron del Frente de Todos. Porque el Frente de Todos, fíjense, esto es lo último que quiero decir, llegó en unidad de cúpula a la elección de 2021. No hubo ningún dirigente que se apartara. ¿Vieron que dijo se preservó la unidad? Un discurso falaz. Se preservó la unidad de cúpulas, pero en la base de representación se quebró. El Frente de Todos se quebró en 2021. Perdió 4.1 millón de electores. Ahora, fíjense la lectura que propios y extraños hicieron de esa elección, que ni siquiera registraron el quiebre. O sea que todas las miradas estaban puestas en cuántos dirigentes se mantenían dentro o fuera de Palacio. Esa no es la lectura que hay que hacer, hay que ver qué pasa con la base de representación. Y yo vuelvo a insistir, ese quiebre, como la performance de 2023, hay que atribuírsela fundamentalmente a la situación socioeconómica tan deficitaria para un sector importante de la población, en particular para los sectores medios, medios bajos y populares, que son el 80% del electorado del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Así que bueno, es lo que les quería comentar. Después les mando las gráficas para que las tengan, si quieren mantenerlas y las comenten. Y bueno, mucho más para decir no tengo, porque hay mucha incertidumbre acerca de la cuestión electoral. Yo no le voy a venir a ustedes con encuestas porque no es serio. Pero bueno, tenemos una estructura de distribución de preferencia preocupante. No es definitiva, pero hemos llegado a una situación compleja en términos de preferencia porque, bueno, estiramos mucho la piola esta. En algún momento iba a venir la factura y vino. Ahora encontraron un vehículo que a mi juicio es equivocado, pero que yo opine o no opine, no tiene demasiada importancia. Tomaron la decisión de darle volumen a esta alternativa. Para no entrar en cuestiones más de otras características, más de narrativas, cuestiones culturales, que hay otros que lo han escrito y hay muchos especialistas en eso. Pero cuando esto falla, las cosas no van bien. Artemio. Bueno, espectacular, impresionante. Yo hago una recapitulación y te voy a relanzar una sola pregunta, porque vos empezaste con Lenin y los compañeros en el chat contestan con la cita de Lenin porque, bueno, es de él, lo voy a decir. Lo puse como metáfora. No soy comunista, no soy del Partido Obrero. No, pero viene el caso en el sentido que te decía que los planteos de los compañeros en el chat también son leninistas en el sentido que todos preguntan qué hacer, ¿no? Así que son muy coherentes con tu planteo. Bueno, Gramsci en circunstancias parecidas recomienda en los cuadernos de la cárcel fundamentalmente huir. Bueno, habría que ver si se puede operacionalizar de una manera positiva en términos políticos y también habría que considerarlo, ¿no? Pero chances hay. Y el camino a recorrer un poco ya Sergio Massa lo ha señalado y es correcto lo que está haciendo. Me parece que ese es el único camino posible. Además de preguntar a los gobernadores qué pasó en provincias, además de esas cuestiones de que por qué hay tanta diferencia de voto, por qué se ausentó gente, si trabajaron o no, esta cuestión estructural hay que verla.
Sí, a mí me parece muy valioso lo que vos decís, porque nuestra tendencia, y también ha sido como un camino, es bastante culturalista, lo llamamos política, pero muchas veces se pone como un sobrerrelato muy cultural, muy semiótico, que por supuesto tiene su valor y no deja de tenerlo, pero que muchas veces no nos deja morder esto. Ahora, al mismo tiempo, yo a tu exposición le podría haber puesto de título con mucha facilidad, hablando en plata, ¿no? Sí, hablando en plata. Sin Claro, embargo, claro. en el Esto es más medio, bien es sin sociología, embargo, en el medio, es una cuestión socioelectoral, siempre es claro, un fundamento sociológico. claro. Por supuesto que deja muchísimos flancos abiertos, pero nadie pretende Sí, con esto zanjar ninguna discusión. Simplemente no, les por digo, supuesto. cuando discutan de otros temas, que son los que proliferan además, métanle esto y díganle, ¿ustedes qué les parece esto? A ver qué Claro, dicen. claro. No, pero te iba a decir, empezás hablando en plata, después, ¿te acordás cuando estaba el colectivo Malgré Tout? Fortaleza a pesar de todo, de las viejas épocas, ¿te acordás? Exactamente. Malgré Tout, a pesar de todo, es una fortaleza relativa a considerar en cuanto a la Unión por la Patria. En el medio planteas el tema del modelo de crecimiento, del régimen de acumulación, y hacia el final planteas dos cosas, ¿no? El tema renegociar con el FMI y después el tema de qué tipo de unidad y qué tipo de fuerza construir, ¿no? Yo leo una secuencia en tu planteo, pero a mí hay una pregunta ahí a la gente que uno de los criterios que nosotros estamos distribuyendo es que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, cada uno en su nivel, ¿no? ¿Qué hace la militancia o la gente, mucha de la gente que te está escuchando acá está o en organizaciones comunitarias, sociales, en espacios políticos y religiosos? Yo entiendo, me animo a adelantar una cosa, no dar respuesta sin tener en cuenta esto. Ese es un qué hacer que me sale a mí, o sea, no irse por la Eso es para tangente. saber que el que tenés de enfrente tiene motivos para estar enojado. Y no enojar Exacto, seguro con él. O sea, no, claro. eso. Y después, bueno, tratar de ser lo más afectuoso y didáctico posible para expresar que la herramienta que eligieron para expresar el descontento finalmente los va a terminar frustrando. Pero bueno, y acompañar las medidas que proponga el candidato en la dirección adecuada, Y esa defenderlas. sería la última. ¿Cómo ves? Varios preguntan esto. ¿Cómo ves estas medidas y qué se puede hacer para que no se las coma la inflación? Que creo que es el pálpito que tienen muchos. Y ya con eso te dejo, a ver qué nos decís de eso, Artemio. Bueno, es una pregunta difícil. Primero, ¿cómo las veo? Bien. El argumento de que se la va a comer la inflación, entonces no la hagamos, no. Hagámosla y vemos cómo hacemos para que la inflación se morigere y no pase lo que habitualmente pasa, que termina deglutiéndose no solamente estas medidas, sino el salario de los trabajadores en su conjunto. Pero bueno, no podemos negar no podemos dejar de convalidar estas medidas porque va a haber inflación y eso me parece un argumento muy pobre. Bueno, el gobierno ha reforzado algunos mecanismos de control, ha reforzado eventualmente los aumentos de canasta básica, ha congelado el precio de los combustibles, el tipo de cambio lo fijó hasta octubre en 300, el tipo de cambio oficial hasta 350, en 350 pesos por dólar, ha congelado el precio de las prepagas, o sea, hasta octubre, ha tomado una serie de medidas que veremos cómo le resultan. Ha hecho retrotraer los precios a el mes de agosto, que ya no eran buenos, pero bueno, ha de alguna manera evitado el impacto que tuvo la devaluación del 20%, o dice intentar evitar ese impacto devaluatorio. De hecho, el mercado central retrotrajo hoy los precios un 20% en toda el comercio de frutas, verduras y hortalizas. Bueno, eso el gobierno lo está haciendo, está tratando de morigerar el aumento de precios. Con respecto al pacto con el Fondo Monetario, también Massa logró algunas cosas. Paga en yuanes, buscó dólares de la vieja CAF, buscó dólares de Qatar, lo quitó como prestamista de última instancia, y la gran noticia es que Argentina se incorpora a los BRICS, con lo cual también el gobierno ha dado buenas señales en esa dirección, cosa que no hubiera pasado ni va a pasar si el triunfo es de la oposición conservadora. Lo que yo estoy marcando acá no es para, digamos, discutir
la importancia estratégica al voto de Unión por la Patria. Creo que esta es una elección bisagra, tan importante como la de abril del 2003. Es clave que gane Sergio Massa. Lo que queremos decir acá es por qué llegamos a esta situación, que tenemos hoy que competir con alguien que dice que va a prenderle fuego al Banco Central y que hay que vender órganos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa, entre otras cosas, porque estas circunstancias distributivas y de estructura social no se modificaron. Y yo creo que están bien las medidas y hay que, creo que el gobierno tiene que poner en práctica un control más eficaz de precios que el que tuvo hasta ahora. Es evidente que el control de precios no se ha modificado sustantivamente. Ahí tienen una casta que efectivamente el gobierno debe controlar, que son los formadores de precios, que son pocos en Argentina, pero muy potentes. Me parece que esa es una de las alternativas que se demandan. Pero las medidas que tomó Massa están muy bien. O sea, creo que si pudiera mejorarlas un poco todavía sería mejor, pero es el camino adecuado. A mí me parece que ninguna de las fuerzas opositoras hubiera tomado una determinación en esta dirección. Es el camino adecuado porque al Fondo Monetario le puso límites. De hecho, el aumento de salarios a los empleados públicos estaba explícitamente negado por el acuerdo con el Fondo Monetario y sin embargo Massa lo pone en forma. O sea, que hay también ahí una discusión, una tensión con respecto a el tipo de ajuste que propone el fondo. Y que hay que profundizar esas diferencias y finalmente volver a repactar el acuerdo con el fondo porque, bueno, no hay manera, no hay salida con este acuerdo delictivo que firmó Macri y lamentablemente convalidamos en el Parlamento nosotros. Podríamos no decirlo si quieren eso, pero eso pasó. Yo podría no decir que los salarios evolucionaron así, pero entre compañeros, eso pasó. O sea, ¿para qué nos vamos a mentir? Esto es lo que tenemos. Bueno, veamos cómo podemos modificar la situación asumiendo que estamos en deuda con un sector importante de la sociedad y que tiene motivo suficiente para estar muy enojada con respecto a lo que pasó en el lapso 2019-2023. Entonces, dejarse de joder con juzgar al que vota y respaldar las medidas correctas del gobierno y asumir que efectivamente hay cosas que se hicieron mal. Y bueno, tratar de impulsar las que están hechas bien y decir que estas señales son parte de lo que va a venir. Y después sí, bueno, señalar que lo que tienen enfrente, yo creo que si la gente quiere corregir esto y tiene derecho a pedirlo, lo último que puede pensarse es que lo va a hacer la alternativa de Milei o de Bullrich. Pero bueno, lamentablemente sucede. Nosotros también hemos abusado del posibilismo, hemos tenido un estilo que desmoviliza, paraliza, desmotiva, quita creencias, quita mística. Además hemos creído que eso era una virtud. Le hemos permitido a Macri una salida ordenada. El presidente y sus equipos de asesores le fijó el dólar en 60 pesos para impedir que Macri saliera por la ventana como debiera haber salido. Le retiró la campaña electoral después de la PASO y le permitió remontar casi 6 puntos de intención de voto. O sea, hicimos cosas bastante mal. No participamos ahora de la incorporación argentina en los BRICS. Estamos mal asesorados. Tuvimos gente de Macri en el gobierno hasta hoy. Ahora nos enteramos que este hombre que se pasó con Javier Milei, que fue el vocero de Caballo, ahora se me va el nombre del abogado ¿cómo se llama? Buah, muy conocido, estaba en el BID por parte del gobierno argentino. Bueno, tenemos una serie de problemas severos. El ministro Guzmán parecía más un representante del fondo frente a nuestro país que el ministro de Economía frente al fondo. Tuvo 32 mil millones de dólares de saldo comercial y se evaporó en pago a los privados y fuga. Tuvimos muchos errores. Así que bueno, hay muchos motivos por los cuales un sector de la ciudadanía está enojada. Eligió un dispositivo, a mi juicio, horrible para expresar el descontento. Pero bueno, nosotros no podemos juzgar eso. Se han hecho
muchas macanas, muchos errores. Algunos dicen que, bueno, que no fueron errores. Bueno, no importa. Yo no estoy para juzgar la intencionalidad porque no tengo elementos. Pero por algún camino o por otro, hemos llegado a un punto complicado. Hay que resolverlo, porque lo que viene, si es que no se da la alternativa de triunfo de este espacio, es infinitamente peor. Yo creo que vamos a vivir momentos realmente muy complejos. Nosotros ya tenemos experiencia en esto. O sea, casi no hay ninguna duda de que vamos a ir hacia un camino realmente malo para los sectores que incluso son fundamentalmente los que están enojados. Pero bueno, eso es lo que hay que reforzar. Defender lo que está haciendo bien el candidato Massa. Él no tiene responsabilidad de lo que heredó. La verdad es que él asume como ministro con todo este desastre ya hecho. No podemos decir que esto lo provocó la decisión de Sergio Massa, porque no es real, y acompañarlo en todo lo posible para que pueda resolver esta elección de la mejor manera posible, porque sabemos que lo que hay enfrente es siniestro. Pero bueno, asumamos que partimos de esta circunstancia. Por supuesto que yo públicamente no lo diría nunca así, pero acá no se trata de hacer un discurso para la televisión. Artemio, un lujo realmente, los compañeros ahí todos están comentando agradecidos. Tenemos tantas cosas que corregir que casi como nunca tenemos un montón de cosas que hacer. Vamos a ver el lado positivo. Hay tantas cosas que corregir que hay materia para corregir y para hacer hay un montón. Y sabiendo además que si nosotros no resolvemos favorablemente esta elección, vamos a una situación muy, muy complicada. Yo creo que no tenemos antecedentes de hasta dónde podemos llegar esta vez en retroceso, no solo de derechos adquiridos, sino derechos futuros por adquirir. Nos van a negar, yo creo que se pone seriamente en compromiso la integración social de manera plena. Vamos a ver, ojalá que me equivoque y no, pero yo creo que no. Esta es una elección estratégica. Es una inflexión de otra escala que en otros momentos, ¿no? Es una inflexión de otro carácter que la que hemos tenido en otros momentos. Claro, porque nos jugamos un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Estamos como en el 2003 con Néstor. Si no iba Néstor, miren lo que teníamos por delante. Menem, López Murphy. Hubiéramos tenido un destino muy poco dichoso como nación. Bueno, yo creo que más allá de los candidatos, nadie es Néstor ni va a ser. El desafío histórico tiene volumen suficiente como para emparentarse con aquel de abril del 2003. Así que bueno. Vamos a tratar de estar a la altura. Artemio, un abrazo grande. Compañeros que quieran prender sus cámaras y micrófonos para saludar. Mañana nos vamos a reunir otra vez en Clave Factor Francisco. Les avisamos a todos y más con intercambio y debate. Artemio, un lujo. Muy agradecidos. Y gracias a ustedes. Gracias. Gracias, compañero. Excelente. Muchas gracias. Muy lujo. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias a todos.